Ok, estábamos viendo esto en la anterior clase. Vamos a pasar muy rápidamente. Estamos viendo lo que son muros de contención. Ok, me han dicho que ustedes saben, nada más que estamos viendo ahora otros tipos de muro más. Habíamos visto que había unos de gravedad al 100%, había unos de semigravedad, había unos en voladizo y habían otros que son anclados, ¿no es cierto? Entonces, entre los que son de gravedad, habíamos dicho, están los de hormigón ciclópeo o hormigón masivo, están los que son los MSE, los muros mecánicamente estabilizados, están los prefabricados y están los en voladizo, perdón, entre estos, entre los de gravedad y los semigravedad, ¿no? Este es el que ustedes más saben diseñar, que es el de voladizo. La forma de diseño de los otros, del muro de gravedad, es muy similar al del voladizo, es básicamente el diseño solamente del vástago o la parte central, y el diseño de los MSE, pues no lo vamos a ver, pero sí les he dado una referencia para que ustedes puedan ver y repasar un poquito, ¿ok? Un segundo, por favor, alguien está queriendo entrar a la clase. Ya, ¿ok? Bueno, esto ya hemos visto la anterior semana, luego hemos dicho que tenemos los muros sin gravedad, que son muros en voladizo, que son muros de alguna manera empotrados en el suelo. Hoy día yo creo que vamos a empezar a ver un poquito de esto y también de estos muros que son los muros anclados, y el día martes los vamos a terminar de llevar. Y el día sábado vamos a ver algunos elementos, como, especialmente el anclaje, cómo se ve y cómo se lo construye, ¿ok? Bueno, entre los muros MSE hemos mostrado cómo se ven, hemos visto cuál es la idea general, solo estamos dejando algo para que ustedes puedan tal vez investigar un poco más en este libro. No es parte de la clase llevar todos estos muros de contención, pero sí se los hago notar. Aquí este es un libro gratuito en la internet, donde existe por demás información para ver cómo se diseñan estos muros de tierra armada. ¿Ok? Luego, habíamos visto los componentes de un muro, hemos visto que el drenaje es sumamente importante, hemos visto que cuando el muro tiene, habíamos visto que cuando el muro tiene paredes o los lados son horizontales, el relleno es horizontal, tenemos una cierta distribución de carga. Pero cuando tenemos un vehículo como este de acá, entonces la distribución de cargas incrementa. También cuando tenemos un muro inclinado, pues también la carga tiene otro tipo de distribución y aumenta, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está aquí? Ahí, ¿ok? Entonces la carga aumenta también. Y cuando tenemos lluvia, pues también, pues entonces entra la lluvia hace presión en el muro y puede causar daños en el muro y volcarlo. Entonces, muy importante el tema del agua, porque cuando nosotros tenemos un suelo seco, pues tenemos la presión activa, que es la que nos han enseñado durante mucho tiempo en la universidad, ¿sí? Pero muchos ingenieros, muchos se olvidan de que la presión hidrostática juega un papel muy importante que puede incluso a veces duplicar o triplicar a veces la carga, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto dónde se producen los momentos, qué es lo que quiere pasar con un muro de carga tradicional, un muro en voladizo. Y habíamos empezado a ver esto y decíamos de dónde vienen, dónde yo puedo encontrar el enlace y cómo se pone fierro en el muro. Entonces habíamos dicho, bueno, primero nos vamos a las notas de la PCA, como dice aquí arriba, al capítulo 21, que son los muros, y aquí nos decía ya, por ejemplo, váyase al ACI, por ejemplo, al capítulo 10, al 14.3.3, entonces ya nos direcciona un poco. Entonces, si nos vamos al ACI, al capítulo 10, vemos que es el capítulo de cargas axiales y flexión. Entonces, claro, como este muro está sometido a flexión, pues vamos atrás. Claro, tenemos flexión en el vástago, tenemos flexión en la puntera, tenemos flexión en el talón, ¿no es cierto? Entonces, debido a esta situación, entonces habíamos dicho que necesitamos colocar
fierro negativo porque hay tracción aquí arriba, fierro positivo aquí porque hay tracción aquí abajo, y en el vástago había que colocar un fierro vertical. Estos fierros se los pueden calcular en base al momento flector, y como que hoy día quiero darles una tarea para calcular justamente este fierro. Ustedes ya han llevado hormigón, me han dicho, ¿no es cierto? Entonces ya deberían saber cómo calcular el fierro. Entonces, en el ejemplo que les voy a pasar está cómo se calcula el fierro, pero supongo que ya lo saben hacer. Donde hay más adelante, ¿qué fierro horizontal le pongo en la cara de atrás? Y de igual manera aquí, en esta parte, en la punta y en el talón, en las caras opuestas, en esta parte, en la base del muro de contención, ¿qué fierro le pongo? En la parte de arriba aquí del muro de contención, ¿qué fierro le pongo? Entonces, es justamente por eso que estamos viendo acá. Y nos han llevado al ACI 1433, que el 1433 es el refuerzos mínimos, ¿sí? Nos dice el refuerzo mínimo en muros tiene que ser, nos decía, la cuantía ROTE tiene que ser 0.2022 para barras deformadas. Y ahí nos habíamos quedado explicando que era una barra deformada, ¿verdad? Todos han entendido lo que es una barra deformada en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Se está escuchando? Sí. Ya. Bueno, entonces, habíamos dicho que las barras deformadas son las barras que generalmente tenemos en el medio. ¿Y por qué se llaman deformadas? Porque cuando las están fabricando las siderurgias, una vez que ya se ha enfriado el fierro que estaba en estado líquido, entonces existen concentraciones de esfuerzos y se los jala para que esas concentraciones de esfuerzo se eliminen, por lo menos los esfuerzos de compresión. Entonces uniformice, ¿ok? Por eso se llama deformadas, porque se las deforma. Aquí nos dice que la cuantía, en lugar de ser 0.2020, va a ser 0.2025 para otros tipos de barras deformadas. Ojo, aquí arriba dice, para las barras deformadas de 60 PSI, con FY no menor a 60 PSI y otra para más de 60.000 PSI. ¿Ok? A ver. Y aquí un poquito nos habíamos quedado. Sí, vamos a hacer aquí un zoom. ¿Sí? Se ve el mouse, ¿no? Aquí nos dice, en el caso A, la cuantía tiene que ser 0.20 para barras deformadas de tamaños no mayores a 5. ¿Qué es 5? 5 es 5 octavos de pulgada. ¿Ok? Y nos dice un FY no menor a 60 PSI. 60 PSI son barras que tienen un punto de fluencia de 4200. Entonces, la fluencia mínima tiene que ser 4200. Y es correcto, nosotros aquí en nuestro medio utilizamos barras que tienen FY entre 4000, el acero peruano tiene 4200 cabalito, el acero brasilero que llega a tener 5000 PSI, o sea, perdón, 5000 kilos por en lugar de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, llega a tener 5.000. 5.000 vendría a ser 70 PSI, 70.000 PSI. ¿Ok? Ahora, para otros fierros, es decir, para más fierros más grandes de 5 octavos, ¿no? Para más grandes de 5 octavos, 5 octavos fierro de 16 milímetros, ¿no? Entonces, para fierro más grande de 5 octavos necesitamos tener una cuantía de 0.2025. Entonces, si usamos fierro de 1 pulgada o de 25 milímetros, vamos a tener que utilizar esta cuantía mínima en lugar de esta otra, ¿no? Ahora, nos dice, en el ACI habla mucho del Welded Wire Reinforcement, ¿ya? Este Welded Wire Reinforcement, por favor, quisiera que se anoten y me hagan recuerdo el siguiente sábado para que les muestre aquí en la visita a este taller, para que les muestre lo que es un Welded Wire Reinforcement. Por favor, me voy a olvidar porque hay muchas cosas para mostrarles, ¿ok? Entonces, alguien anótese y me recuerdo. Mallas electrosoldadas, ¿sí?
son mallas electrosoldadas que no son muy comunes en nuestro medio, pero sí son muy comunes en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque es facilísimo de instalar el fierro cuando son de este tamaño. Es más, en el ACI, por ejemplo, ya no colocan fierro de 6 milímetros, por ejemplo. Van a ver que mucho no hace referencia a fierro de 6 milímetros en el ACI. ¿Por qué? Porque el fierro de 6 milímetros es un fierro demasiado chiquito para trabajarlo. Es pura pérdida de plata en mano de obra cuando se trabaja. Entonces, ese fierro de 6 milímetros ya se lo trabaja directamente en un formato de una malla electrosoldada. La malla electrosoldada que yo les voy a mostrar el siguiente sábado es una malla de 4 milímetros. O sea que el ACI permite el uso de fierros de menos de 10 milímetros. Muchas personas dicen el ACI y el ASHTO ya no permiten el uso de fierro de menos de 10 milímetros. Sí, no permiten el uso de fierros de 10 milímetros sueltos, pero sí se los puede utilizar en mallas electrosoldadas. ¿Por qué? Porque es más barato. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos visto un poquito, sabemos de dónde cara frontal tiene que ser el fierro mínimo, tanto en la dirección vertical como en la horizontal. Y de igual manera, en estas zonas de aquí que no hay fierrito, también tendrá que tener el fierro mínimo. Pues ya sabemos cómo. Calculando la fricción, vamos a poder calcular el fierro principal, que es este que está dibujado aquí, ¿no es cierto? Este negrito, que tiene una pata aquí abajo. De igual manera, este horizontal, que es para el momento en el talón. Y también este otro horizontal, que es para el momento en la punta. Y en el resto tenemos que cumplir con esta área de acero mínima que nos dice el ACI. ¿Ok? Entonces, con esto más o menos ya tenemos los principios para poder poner fierro a nuestro muro, que es algo que me dijeron que no se había hecho. Ahora, ustedes me han dicho que ya han visto la presión activa, ¿no es cierto? Pero cuando les he preguntado si con qué se rellena, no sabían si con qué tipo de material se rellenaba. Y esto es algo también muy importante porque hemos dicho que puede haber un factor, un error de 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repasar rapidito qué es la presión activa. Para los que no se acuerden, obviamente ustedes me han dicho que han pasado esta clase, entonces debería ser rápido. Tenemos un muro de contención como este de acá. Tenemos una distribución de esfuerzos que ustedes ya me han dicho que ya saben. El esfuerzo en la parte de abajo va a ser C sub A, que es el coeficiente de empuje activo. A veces se llama C sub A, como dice acá. A veces se llama K sub A, H, o a veces se llama K sub A simplemente. ¿Por qué A? A viene de activo. H, ¿por qué H? Porque H viene de horizontal. Es el coeficiente de empuje activo horizontal. Algunos textos le llaman C, otros K. Bueno, en este mismo texto ahorita que vamos a ver, vamos a manejar tanto C sub A como K sub A. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esta distribución de presiones, el empuje, el esfuerzo máximo, la carga unitaria máxima en la base va a ser el coeficiente de empuje activo por W, que es el peso del relleno, por H, que es la altura del relleno por detrás del material. Y la distribución es triangular. Y cuando la distribución es triangular, pues la resultante muy fácilmente se la determina, es un tercio, es el área del triángulo, que es un tercio de este valor por la altura. Perdón, un medio de este valor por la altura. Entonces, la presión activa, P, va a ser un medio de C sub AH W por H, que es el mismo valor de aquí, multiplicado por, nuevamente, la altura al cuadrado. Entonces, ustedes esto ya lo saben, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene alguna duda, por favor? El que no tenga duda, dígame no. El que tiene, dígame sí, pero necesito una respuesta, por favor, para saber que está escuchando. Sí, señor, todo claro. Perfecto. Ok, se entiende. Habíamos dicho que muchas personas, muchos ingenieros dicen, yo le voy a mi relleno, en lugar de que sea horizontal, le voy a poner una inclinación y voy a hacer mi muro más chiquitito y de esa manera voy a ahorrar plata. No es tan sencillo, porque igual ese relleno, vamos a analizar esta situación que es la que hemos dicho. Pregunta, ¿han visto este tipo de ecuaciones? Bueno, vamos a repasar rápidamente primero. Entonces, tenemos un cierto relleno con un ángulo delta.
Entonces, la distribución de presiones va a ser de esta manera, si se fijan. Es el mismo triángulo que tenía acá, con el mismo coeficiente de empuje activo, pero es inclinado, ¿ya? Y al ser inclinado, pues tiene unas ciertas complicaciones. Bueno, antes, para ver la diferencia, a ver, ¿qué tenemos? El coeficiente de empuje activo era C sub A, W H. Y aquí es el mismo C sub A, W H, pero ya no se llama C sub A H porque ya no es horizontal, es inclinado, ¿no es cierto? El empuje ya es inclinado, no es horizontal, por eso cambia la simbología. Bueno, la resultante del triángulo va a ser un medio de la base por la altura. Entonces, este es un medio de C sub A por W por H y por H nuevamente al cuadrado. ¿Ok? Y aquí nos dicen una cosa, nos dicen, cuando delta es igual a phi, phi es el ángulo de fricción interna del suelo, o sea, cuando este delta es igual que phi, nuestro ángulo de fricción del suelo, del relleno, en pocas palabras, no del suelo, sino del relleno, entonces dice que C sub A es el coseno de phi. Ojo que C sub A, nos dicen, es el coseno de phi. A ver, ¿qué era C sub AH? C sub AH es esto de acá. Es 1 menos el seno de phi sobre 1 más el seno de phi. Entonces, si ustedes se fijan, C sub AH no es lo mismo que C sub A. Entonces, el coeficiente de empuje activo es distinto. Entonces, cuando ustedes tienen un relleno aquí, no es cuestión de aplicar la misma teoría de Rankine y el coeficiente de empuje activo de Rankine, que es el que más utilizamos nosotros. ¿Ya? Ojo que el mismo Rankine nos dice, cuando delta es cero, cuando el relleno es cero, este es el coeficiente de empuje activo horizontal. Pero el mismo Rankine nos dice, ¿saben qué? Cuando delta no es cero, el coeficiente de empuje activo está dado por esta otra ecuación, que generalmente es más en este otro caso que cuando el suelo es horizontal, cuando el relleno es horizontal. Entonces, ojo, cuando ustedes no tienen el relleno horizontal, pues la ecuación del empuje activo es otra. La forma de calcular la resultante es la misma, pero el esfuerzo máximo en la base del muro cambia, no es el mismo. Generalmente es mayor cuando ustedes tienen un relleno inclinado. ¿Ok? Ahora, esto es lo que habíamos hablado en nuestra anterior hojita. Acá, ¿no es cierto? Habíamos dicho, cuando tenemos el relleno inclinado, no es lo mismo que cuando tenemos el terreno horizontal. También hemos dicho muchas veces pasan vehículos, entonces cuando pasan vehículos, también el esfuerzo aumenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Si ustedes, y unos dirán, esto es solo para carreteras. No, aquí en Bolivia nadie respeta nada. Si ustedes tienen un relleno y aquí hay espacio para que parquee un vehículo, tienen que considerar la carga vehicular de un vehículo ahí. Sí o sí. Además, si no va a tener un vehículo, va a tener seguramente, van a copiar, almacenar cosas ahí. Entonces, es casi imposible que nunca le pongan carga. Entonces, aunque les diga, no, yo prometo que nunca voy a poner carga, hay que ponerle, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen esta carga, una cierta carga S, por decir algo, que sea, qué sé yo, 10 kilos por centímetro cuadrado, perdón, de 10 kilos por metro cuadrado, por decir. Entonces, estos lo dividen entre el peso del relleno y sacan una altura equivalente, que vendría a ser esta de aquí, una altura equivalente de suelo. Un suelo mentiroso. Estamos transformando la carga a suelo. Y esta misma distribución de presiones la tendríamos, pero desde aquí arriba, desde el suelo imaginario hasta la base. Y si hacemos esto, el esfuerzo en la base, perdón, no el esfuerzo, sino la presión en la base va a ser lo mismo, C sub A, WH, C sub A, WH, pero más C sub A, W por H', donde H' es esta alturita adicional. ¿Ok?
Ahora sí, les hago la pregunta. ¿Ustedes han visto el primer caso o han visto los 3 casos cuando han visto antes los muros de contención? Los 3 casos, ingeniero. Han visto los 3. Ok, muy bien. Entonces, ya saben, perdón, me han dicho los 3, ¿no ven? Ok. Ahora, pregunta, ¿han visto, bueno, esta es la teoría de Rankine, ¿ya? Hay otro autor famosísimo que se llama Coulomb. ¿Han visto la teoría de Coulomb? Sí, ingeniero. También, ok. Entonces vamos a repasar rapidito, ¿sí? Como ya lo saben, entonces esta es la ecuación. ¿Quiénes influyen? Influyen phi, que es el ángulo de fricción interna del suelo, teta, que es el ángulo de inclinación del vástago, del muro, beta, que es el ángulo de inclinación del relleno, y creo que hemos visto todos los elementos. Bueno, de todas maneras aquí están descritos. Pregunta, ¿han visto el sismo en muros de contención? No, ingeniero. No. No, no, ya. Entonces, vamos a ver porque el sismo es algo importante. Y lo vamos a ver rápidamente, no le vamos a dar mucha vuelta, les voy a dar una tarea, ¿ya? Nuevamente, para recapitular. Ranking. Ranking nos da entonces una coeficiente de empuje activo para suelos que tienen un relleno inclinado o que tiene un relleno plano y también se puede utilizar para los que tienen una sobrecarga. Pero aquí en ranking, fíjense que solo habla de phi y phi y phi y phi. Entonces, si solo habla de phi, phi es el ángulo de fricción interna del material de relleno. ¿Y cómo se lo determina? Se lo determina en laboratorio. Y hemos dicho que es muy importante que ustedes pongan qué phi están utilizando en el diseño para que el que construya tenga que conseguir ese phi. Nuevamente, hemos dicho que hay un gran problema entre los ingenieros porque uno dice, yo diseño, doy mi plano y me vale madre, y otro va y dice, construye, y el que construye dice, relleno, relleno, y me vale comino, ¿qué tipo de relleno le pongo? No. Si ustedes diseñan con un relleno que tiene phi igual 30, el constructor tendrá que rellenar con phi 30. Y para eso tendrá que hacer pruebas de compactación y sobre las pruebas de compactación tendrá que hacer un corte directo para saber si le va a salir el phi igual a 30 y de ahí se sabe cuánto hay que compactar, ¿ya? Entonces en los planos hay que poner grande. El relleno es, en primer lugar, granular, no es para suelos cohesivos. Ranking para arcilla, el uso de arcilla, ¿ya? Porque si no lo van a rellenar con arcilla y demás cosas. Entonces, mucho ten cuidado con la selección de material. Ranking no permite arcillas. Pueden tener un gran problema, se les puede volcar el muro, ¿ok? Entonces, decimos Coulomb. Y venimos a Coulomb y Coulomb dice el coeficiente de empuje activo que llama alfa, en lugar de K, en lugar se llama alfa. También es función de phi y de las variables geométricas del relleno y del muro. Pero nuevamente, Coulomb también dice esto es para arcilla. ¿Ya? Entonces, muy importante también. Pues aunque tengan la teoría de Coulomb, tampoco es para arcilla. Entonces, perdón, el coeficiente de empuje activo, entonces está dado por estos parámetros, ya hemos visto, ¿no? Entonces, pero tampoco es para arcilla. ¿Y por qué? A ver, ustedes díganme, no se permite el relleno de muro de contención con arcilla. ¿Alguien puede responder? El agua tardaría mucho en drenarse. Excelente, muy bien, sí. El agua tarda mucho en drenarse. El agua estaría presente, habría una presión hidrostática, ¿no es cierto? La arcilla es impermeable. Si ustedes ponen el dren aquí abajo, va a funcionar muy poco. Entonces van a tener que considerar la presión del agua en el diseño. Y otra cosa también,
Bueno, habría que utilizar otra ecuación, no esta, ¿no es cierto? Entonces, sí, correcto. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes cuando construyen un muro de contención tienen que excavar aquí atrás para poder construir el talón, ¿no ve? Y pues, si van a excavar tienen que volver a rellenar. Entonces, si van a rellenar, rellénenlo con grava o rellénenlo con algún material. Además, la grava es el material más sencillo de compactar. Lo único que pasa con la grava es cuando ustedes están compactando, todo se va a los costados. Entonces, tiene que tener unas buenas pendientes en los costados o en su defecto tiene que estar confinado con unos muritos o gaviones o lo que sea, ¿ya? Pero entonces los mismos americanos dicen, si ustedes van a rellenar, no, los mismos científicos dicen, señores, si ustedes van a rellenar, no sean brutos de rellenar con arcilla porque es difícil de compactar, se les acolchona, no van a conseguir. Además, tienen que meter la presión del agua, entonces no tiene sentido, es ridículo rellenar con arcilla. Con arcilla rellena el que quiera ahorrar plata sacando material del muro y en teoría va a salir mucho más caro. ¿Ok? Entonces, por favor, muy importante. Gran error entre el diseñista y el constructor. Ahí se pierde. Entonces, con letras rojas, por favor. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Ya. Miren, ustedes ya me han dicho que saben, lo que estamos haciendo acá es verificar un ejemplito. Decimos, ¿qué tal si tenemos nosotros un relleno de esta manera? Con un muro de contención de 6 metros de altura. Puede ser un muro de gravedad completo, de semigravedad, otro tipo de muro de contención, pero la presión activa va a ser la misma para cualquier tipo de muro, ¿sí? Entonces, nos dicen, tienen un phi de 38, un gamma, un peso del suelo de 1.9 toneladas por metro cúbico. Nos dicen delta, que es el ángulo de la cara del muro, es la cara, no es la cara frontal, sino es la cara que va contra el relleno. Nos dicen perdón, phi, la cara de adelante es phi medios. Luego, delta, que es el ángulo del relleno, es 19 grados, que es una pendiente de 1 a 3, como se muestra aquí en la gráfica. Luego, que va a ser, el coeficiente de empuje activo va a ser 0.15 y el coeficiente de empuje vertical, perdón, la aceleración del sismo va a ser 0.15 en horizontal y la aceleración del sismo en vertical va a ser 0.08 veces la gravedad. A ver, esperen un segundito. Bueno, ¿de dónde sacamos este relleno de 1.9, por ejemplo? ¿Sí? Voy a saltar un ratito y voy a volver acá. ¿Sí? Cuando hablamos del peso del relleno, ¿sí? ¿De dónde sacamos este 19? 1.9 toneladas por metro cúbico. Bueno, existen distintos pesos del suelo, ¿no? Existe el peso unitario del suelo con la cantidad de agua que tiene, eso se llama el peso unitario total. Luego tenemos el peso saturado, que es el suelo con todos los poros llenos de agua. Ojo que el de arriba puede que no tenga el 100% de saturación, o puede ser, si tiene el 100% de saturación, va a ser igual que W saturado, ¿ya? Luego tenemos el peso unitario seco, que básicamente en los poros no hay agua. ¿Sí? Si el peso unitario seco va a ser, el peso unitario total va a ser igual al peso unitario seco si es que está seco, obviamente. Luego tenemos el peso sumergido, que va a ser el saturado menos el peso del agua. En pocas palabras es la flotación, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el peso unitario del agua, que es, bueno, 1000 kilos por metro cúbico o 64 libras por pie cúbico. Es importante saber cuál de estos vamos a utilizar. Si vamos a tener agua hasta aquí arriba, entonces tenemos que utilizar el peso unitario sumergido y aparte, por separado, tenemos que utilizar la presión del agua. Si utilizamos, si no hay agua, si está seco,
tenemos que utilizar no el peso unitario seco, porque el suelo nunca está seco al 100%, siempre tiene algo de humedad. Es por eso que tenemos que utilizar el peso unitario del suelo con la cantidad de agua que tiene la realidad. Y para esto ustedes tienen que hacer un análisis de laboratorio para saber qué peso va a tener. Y uno dice, ¿qué análisis de laboratorio voy a hacer de un relleno que no tengo, que recién se va a construir? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pueden ustedes elegir el peso unitario de este relleno? Pues bueno, la respuesta es con bastante habilidad y raciocinio. Entonces uno dice, bueno, puedo hacer dos cosas. Si el proyecto es muy grande y tengo que rellenar con cientos de miles con miles de cubos aquí atrás, entonces es muy importante el relleno porque le puedo pelar y esto es mucha plata. Entonces lo que hago es, me voy a buscar por la zona qué materiales hay, que sean obviamente granulares, ¿no? Para rellenar, no voy a buscar arcilla. Los granulares y los compacto, le hago un ensayo Proctor y digo al 90%, al 100%, veo y digo cuánto es su peso. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, bueno, que van a rellenar, no sé, pues al 95, 90%, lo que ustedes quieran, lo que ustedes decidan. Lo más razonable es rellenar. Todo el mundo dice, bueno, cuando hay que rellenar, todo el mundo dice, ay, 95% del Proctor modificado. Esa es la ignorancia más grande del mundo. Cuando alguien no sabe qué decir, dice el 95% del Proctor modificado. Por lo general, eso es para no necesariamente estándar. ¿Sí? Pueden utilizar un 90% del Proctor estándar. Ahora, si tiene una altura muy grande, será que más arriba de 2 metros, esto ya también va a tener problemas de asentamiento a futuro. Pero justamente la grava, si ustedes rellenan con grava, esto no se va a asentar. Si rellenan con arcilla, se va a asentar mucho. Ese es otro motivo por el cual generalmente se rellena con grava o arena o un material granular, ¿ya? No arcilla. Si ahí ponen arcilla, se asienta mucho. Entonces, y además dificilísimo de compactar la arcilla. La grava es facilísimo de compactar. Entonces, como la grava no se asienta, no hay mucho problema. Ustedes con su mismo peso se va a ir asentando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces ustedes lo que pueden hacer es ir y buscar unos bancos, hacer unas pruebas Proctor, y sobre esas pruebas Proctor se sabe la densidad y ustedes eligen una densidad y dicen, bueno, yo voy a rellenar con el material que está a 2 kilómetros de este muro de contención, voy a compactar al 95% del Proctor estándar o al 90% del modificado y mi carga es tanto. Y ustedes tienen que decir en sus planos con rojo, la carga tiene que ser, el peso tiene que ser tanto. Si el relleno es muy poquito, no vale la pena ir a hacer un análisis de esa naturaleza, al final de cuentas no va a ser tan decisivo, entonces uno puede elegir de esta tabla es la tabla 19.1 de Winter y Nilsson, o también la misma de 17.1 del libro solamente de Nilsson, donde nos dan unos rangos, nos dicen, por ejemplo, si ustedes tienen grava o grava fina, gravas sin finos, con alta permeabilidad, bueno, su peso unitario va a estar entre 1.700 y 1.900. Y el ángulo phi va a estar entre 30 y 40. ¿Ok? Ahora, volvemos atrás. ¿Qué tal si nosotros decimos, tengo mucho que rellenar y voy a ir a voy a ir a sacar material de un banco de préstamo, voy a hacer un ensayo Proctor, y del Proctor voy a saber qué densidad voy a tener? Muy bien, ya tengo este valor, pero ¿qué valor phi voy a tener? En ese ensayo Proctor, antes de botar la muestra, se hace un ensayo de corte directo y de ahí se saca el valor de phi. ¿Ok? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber exactamente con qué van a rellenar. Si el proyecto es chiquito y no vale la pena ir a hacer este tipo de análisis, entonces ustedes pueden asumir un valor, pero tienen que poner en el plano, yo he asumido este valor y cuando construyan tienen que obtener este valor. ¿Ya? Y si no pueden obtener, entonces con lo que puedan hacer tienen que ir a hacer un recálculo. Así de claro. Si me entienden, no es cuestión de sacar un diseño e ir a construir tan alegremente. Ya, hay que cumplir ciertas cosas para poder diseñar.
construir, perdón. Entonces, ¿cómo sacan este ángulo? Hace un corte directo sobre una muestra compactada a esta densidad, ¿ok? Pero bueno, entonces si no tienen, entonces asumen entre 30 y 40, si van a asumir, no sean pues terribles de asumir 40, ¿no ve? Si van a asumir, pongan 33, ¿no ve? Luego, tenemos mezclas de arena con grava, con limo, de baja permeabilidad. Este sigue siendo también un suelo no arcilloso, apto para relleno. Bueno, ¿qué pasa? Tiene un fin más pequeño. ¿Por qué? Porque el limo le confiere, le quita un poco ¿cómo se llama? De resistencia al suelo, ¿no? El peso es más. Fíjense que el peso es más. ¿Por qué? Porque como el limo es más chiquitito, el limo entra, pues, en los poros de la arena, entonces lo hace más denso. ¿Se fijan? ¿Cuál conviene entre estos dos rellenos? Pues el de arriba. ¿Por qué? Porque en primer lugar pesa menos carga, menos fuerza, menos empuje, menos flexión, menos fierro, menos hormigón. Además tiene más resistencia. Si tiene más resistencia, la presión activa es más pequeña. Si el suelo es más resistente, la presión activa es más pequeña. Entonces, menos fierro, menos hormigón, más estable. ¿Sí? Pero si ustedes no dicen que tienen el tipo de suelo que van a utilizar, van a venir y lo van a rellenar con un limo, con arcilla suave, ¿sí? Que tiene una resistencia miserable, ¿sí? Y además, cuando hay presencia de agua, el comportamiento de los suelos no cohesivos es como agua, ¿ya? Ahora, ahí vamos a ver un libro de Torres, ya les he pasado un ejemplo de Torres, que lo vamos a ver ahora, van a tener una tarea con este ejemplo. En la tabla 1, Torres, fíjense, también dice para distintos tipos de suelos, nos da ciertos valores de phi y ciertos valores de gamma, para que ustedes puedan asumir para los muros cotidianos. Pero eso no significa que ustedes puedan asumir y se olvidan, no, tienen que poner, como les digo, con un rojo grande en los planos. Oye, ustedes, si van a decir, ustedes tienen que poner como para brutos. Hay que decir, se ha asumido que el relleno va a tener 40 grados de ángulo de fricción interna y 1800 de densidad. Entonces, ustedes tienen que ir a hacer un ensayo Proctor antes de rellenar y para verificar que van a poder alcanzar este peso, esta densidad, y además ustedes tienen que hacer en ese ensayo Proctor un ensayo de corte directo y garantizar que el ángulo de fricción tiene que ser más grande que 40. Y ojo, que hemos considerado que phi es 0. Entonces, no se permite el uso de arcilla. ¿Sí? Entonces, así bien claro tienen que decirlo. Pues bueno, entonces aquí tiene una referencia de valores. Luego hemos dicho, ¿qué sucede cuando tenemos alguna carga vehicular aquí arriba? ¿Qué pasa cuando tenemos un auto? Perdón, me voy a ir atrás. Habíamos dicho, cuando tenemos un auto, como este de acá, entonces tenemos una sobrecarga, y esa sobrecarga habíamos visto más adelante que se podía transformar, no sé por qué está tan lento, se podía transformar en un relleno mentiroso, un H', ¿no es cierto? O sea, en un relleno imaginario en la parte de arriba. ¿Y cómo se calcula ese relleno imaginario? Bueno, el AASHTO nos dice que el AASHTO, que es la norma de vehículos, en la tabla 3.11.621, nos dice que si tu muro es un muro muy chiquitito, tiene 1.5 metros de altura, la altura mentirosa del suelo tiene que ser 1.62 por encima del muro. Fíjense que es más del doble de relleno. El efecto del vehículo es muy grande en un muro pequeño, más que duplica la carga. Entonces, uno dice, no, es un muro pequeño, no pasa nada, va a resistir, no creo que le pase nada con el vehículo. Peor, mientras más chiquitito es el muro, más grande es el efecto del vehículo en el vuelco y en la presión, obviamente, ¿no? En la presión activa. Si el muro es ya muy alto, tiene 9 metros de altura,
fíjense que la altura equivalente, o sea, el suelo, el vehículo equivale solamente a 0,60 de altura. Menos de un tercio de este de acá. O sea, mientras más alto es nuestro muro, menos efecto tiene el vehículo, la carga vehicular detrás de nuestro muro. Pero ojo, llamo la atención, para muros pequeños es donde es más complicado la carga vehicular. ¿Ok? Bueno, y nosotros generalmente estamos con muros de contención hasta de 2 metros, entre unos 50, 1 hasta 2 metros más o menos, que es donde más efecto tiene la carga vehicular. Muchas personas dicen, a ver, ¿qué pasa si yo excavo al lado de una zapata? ¿Por qué necesito excavar? Porque necesito construir un muro de contención aquí. Pues si construyo un muro de contención acá, pues todo el suelo se va a querer bajar de acuerdo a lo que muestran estas líneas naranjas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se dice, como regla de oro más o menos, vamos a ver cómo se hace un muro anclado. Y si ustedes tienen un muro de 3 metros, hay que asumir que este ángulo es 45 grados. Entonces, si hay alguna estructura dentro de esta área de influencia, entonces esa estructura va a generar una carga en nuestro muro. Si está más lejos que los 3 metros, no va a generar carga en nuestro muro. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, resulta que para considerar el sismo, vamos a tener la presión activa, pero aparte vamos a tener una presión del sismo. Y esto se lo calcula y para eso vamos a utilizar la teoría vamos a utilizar el método de Coulomb más el efecto del sismo, y esta es la teoría de Mononobe Okabe. Es un autor japonés, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la misma teoría, fíjense, es la misma teoría que Coulomb, pero, y la presión activa es lo mismo, un medio del coeficiente de empuje activo por gamma por h al cuadrado, pero fíjense que aquí le pone 1 menos kb. Kb es el coeficiente de empuje, es el coeficiente de sísmico vertical, ¿ya? Entonces, el empuje, la aceleración sísmica vertical entra dentro de la presión activa. Y el coeficiente de empuje activo K sub A ya se llama sub E más. ¿Por qué? Por E viene de earthquake, que es sismo. Y aquí, esta es la misma ecuación que la ecuación de Coulomb, pero le han añadido un símbolo, le han añadido el psi, este valor de acá, en el numerador. También lo han puesto aquí, y también lo han puesto acá, y también lo han puesto aquí, y también lo han puesto acá. Entonces, este valor psi, que está aquí, psi, va a ser la tangente a la menos 1 del coeficiente de aceleración horizontal dividido entre 1 menos el coeficiente de aceleración vertical. ¿Qué es el coeficiente de aceleración? Bueno, el coeficiente de aceleración es qué porcentaje de la gravedad es la aceleración horizontal. ¿Qué es el coeficiente vertical? Es qué porcentaje de la gravedad es la aceleración vertical del suelo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo se encuentra así. Para Bolivia, no sé si se han enterado de una nueva norma sísmica donde la aceleración es terriblemente, o sea, se ha duplicado. Este valor K sub H antes era 0,15. Ahora en Cochabamba, ahora es 0,30 casi. Se ha duplicado, es terrible. Es por eso que vamos a ver esto ahora rápidamente. Entonces, y la tarea que tienen ustedes va a ser con sismo también, ¿ya? Bueno, entonces, si tenemos el coeficiente de aceleración vertical y horizontal, tenemos el valor de psi, y si metemos en esta fórmula y vamos a tener el empuje activo de Coulomb. No, perdón, de Coulomb modificado, que va a ser el de Mononobe Okabe. Y bueno, y el resto es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo muy rapidito para ver qué sucede con esto. ¿Ok?
Vamos a decir que tenemos un muro. Vamos a tener que el relleno va a tener un Fi 38, el peso unitario va a ser 1900, sabemos de dónde sacar. Vamos a decir que el coeficiente de empuje horizontal era como antes, era en Cochabamba, era 0.15. Y el vertical no sabemos en cuánto es en Cochabamba, pero vamos a poner 0.08 para tener una idea. Que no es descabellado, podríamos utilizar este valor, pero no hay un sustento técnico para poder utilizar este 0.08. Pero sí el 0.15 es la horizontal. La vertical, como les digo, no conozco alguna referencia aquí en Bolivia. Bueno, tenemos un muro de 6 metros, tenemos un relleno inclinado con una pendiente 1 a 3. Esa pendiente 1 a 3 nos va a dar un valor de delta de 19 grados. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más tenemos? El coeficiente de empuje activo 0.15, que es la novedad con el sismo, va a ser el arco tangente de K sub H, que es 0.15, dividido entre K sub B, 1 menos K sub B, que es 0.08. Entonces sí va a darse 9.26 grados. ¿Sí? Beta es la tangente de este ángulo, que es 1 sobre 3, entonces va a ser 18 grados. Perdón, me había equivocado este delta de aquí. No es. Entonces beta es 18 grados, que es, es el ángulo de inclinación de este relleno. H, la altura del muro es 6. Gamma es el peso 19. Si utilizamos Coulomb sin sismo, decimos el sismo es 0. Entonces, si el sismo es 0, K sub H es 0. 1 menos 0 es 0. La arco tangente de 0 es 0. Entonces, sí es 0. Si utilizamos la ecuación de mononovio Cabe, que es la misma de Coulomb, pero con sí 0, entonces va a ser la misma de Coulomb. Si este valor es 0 aquí, 0 acá, es misma ecuación de Coulomb. Y nos va a dar, entonces reemplazamos estos valores, ¿no es cierto? Coseno de 0, coseno de teta. ¿Teta cuánto es? ¿Qué era? ¿Qué era teta? Ah, teta es el ángulo, perdón, teta es el ángulo de este muro, de aquí de la parte interna. Entonces, 0, justamente aquí nos dicen 0. Nos reemplazamos estos valores, delta, teta, psi, que ya los hemos definido, y vamos a tener que el coeficiente de empuje activo es 0.27. Bueno, entonces esta sería la distribución de Coulomb, y la resultante sería este K sub A, que es 0.27, multiplicado por gamma por H, por, que sería el esfuerzo aquí, por H, que sería la altura medios, para tener la resultante. Entonces, H es 6 metros, está aquí arriba. K sub A es 0.27. Gamma es 1.9. Entonces, el valor de P sub A va a ser 9.23 toneladas. ¿Sí? Veremos qué pasa ahora con el sismo. Exactamente lo mismo, pero con el sismo. Va a tener que incrementar porque acabamos de encontrar este efecto. Ahora vamos a ver qué pasa con el sismo. Si ponemos el sismo, entonces vamos a tener que utilizar este valor psi, que habíamos calculado aquí arriba, que es 0.26, ¿no es cierto? Perdón, 9.26. 9.26, utilizamos la misma ecuación, pero en lugar de que psi sea 0, es 9.26. Y resulta que el coeficiente de empuje activo va a salir 0.43. Fíjese que es casi el doble que el de Coulomb. Bueno, ¿cómo encontramos el resultante? Bueno, para la resultante no podemos utilizar la misma ecuación. Utilizamos la misma, pero modificada. Tiene que estar afectada por 1 menos K sub B y el coeficiente activo ya no es K sub A, es K sub AE, que se ha calculado aquí, que es 0.43. Entonces, 0.43 por gamma, que es 1.9, por H, que es la altura, que es 6 metros, por 1 menos K sub B, donde K sub B es 0.08, vamos a tener una resultante de 13 toneladas fuerza. ¿Sí? Bueno, restaremos los dos. Restamos las 13 toneladas menos las 9 toneladas, nos va a dar 4 toneladas. Entonces, la diferencia es 4 toneladas. 4 toneladas de 9. Es decir, que el sismo nos está haciendo incrementar fácilmente en un 50% el empuje. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede con esto?
resulta que esta resultante va a generar un momento de vuelco, y el momento de vuelco se multiplica por una altura, ¿no es cierto? Entonces, y el momento nos va a dar, mientras más momento vamos a tener más fierro. Entonces, el efecto del sismo es importante. Aquí estamos viendo que es más o menos de un 50%, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que no hay que olvidarse, por ejemplo, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro. Y peor todavía, porque en Cochabamba, La Paz, principalmente en Cochabamba, este valor ya no es 0,15, es 0,30. Entonces, el efecto va a ser más que el 50%. Entonces, el sismo no es un chiste. El sismo es algo que sí hay que considerar, siempre. ¿Ok? A ver. Aquí les dejo unas grafiquitas de cómo son los filtros. Los vamos a ver un poco mejor el día sábado cuando hagamos la visita al depósito. Vamos a ver este tipo de filtro. Vamos a ver los geotextiles. Bueno, aquí se observa, por ejemplo, cómo son los cierres principales del muro de contención. Y listo. Miren, ojo. Miren, esto es lo que sucede cuando uno no calcula bien el muro. Si ustedes, esto es por culpa de agua. Si hay agua, se duplica. Si hay sismo, peor todavía. Y con agua, peor. Entonces, no es algo que realmente tengamos que olvidarnos, ¿no? Suceden estas cosas. Lo que pasa es que cuando sucede, todo el mundo lo oculta, ¿no? Bueno, entonces, con esto, ¿se está escuchando? Perdón, Ingeniero, se escucha bien. Se escucha bien, ya. Bueno, les he pasado este libro de Torres, que es un libro que me ha parecido muy bueno. Torres aparentemente es de Venezuela, pero utiliza la norma venezolana, que es una copia de la CEI, básicamente. Entonces, estoy utilizando este texto por eso, porque justamente habla del sismo y habla de cómo utilizar el ACI, porque en Venezuela se utiliza básicamente la copia del ACI. Es un libro muy interesante, valdría la pena leerlo. Todo lo que lo que he explicado muy rápidamente de Coulomb y del sismo está descrito acá, cómo se encuentra el empuje activo, etcétera, etcétera. Sí, pero nos vamos a ir directamente a la página 40, porque en la página 40 aparece un ejemplo, ¿ya? Y yo quiero que hagan este mismo ejemplo, va a ser la tarea. Yo solamente voy a hacer hincapié en 2, 3, 4 partes de este ejemplo. Son 20 hojas que tiene este ejemplo. Ustedes no tienen que hacer 20, pueden hacerlo mucho más reducido, pero quiero que lo hagan. Entonces, aquí nos dan los parámetros. Nos dicen, en este ejemplo vamos a utilizar, una cosa es el suelo de fundación y otra cosa es el suelo del relleno. El de fundación es lo que está. Y fíjense que aquí tiene C igual a 0,25. Es una arcilla. Nosotros hemos dicho, no se utiliza arcilla. Sí, pero no se utiliza arcilla en el relleno. Bueno, no es que no se usa. No es lógico utilizar arcilla en el relleno, porque tendría que calcular con más carga, con agua, pues es todo un show. ¿Para qué complicar el diseño y por qué hacerlo antieconómico? Entonces el relleno generalmente C igual a 0. Phi, ustedes deciden, ya hay unos parámetros, unas referencias. Gamma, vamos a utilizar 1900, hemos dicho que hay unas referencias, entonces nos dan estos datos. Nos dicen que el suelo es cohesivo, o sea, no vamos a cambiar toda la fundación, hay que utilizarla como es. Entonces ahí C es igual a 0,25, Phi 32, densidad relativa, DR es 1,20, es la altura de que se embebe el muro en el suelo. Gamma del suelo original es 1800 y la capacidad portante es 4,5 kilos por centímetro cuadrado. El muro lo vamos a construir con hormigón 210 kilos por centímetro cuadrado, punto de fluencia del acero 4200, peso del hormigón 2500 kilos por metro cúbico. Valores muy razonables, ¿sí? Y el sismo nos dicen, es una zona sísmica 5, dice, esto es en Venezuela. Nos dicen, van a tener que utilizar sobrecarga vehicular y no hay presión de agua. ¿Por qué? Porque no es lógico que el agua esté presente. Entonces, tienen que drenar el agua. Fíjense cómo
Esto lo ponen como unas condicionantes del diseño que también deberían ser unas condicionantes de los planos constructivos también. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. En realidad voy a puntualizar en este ejemplo. O sea, vamos a ver unas partes de este ejemplo, pero yo quiero que ustedes hagan todo este ejemplo, pero con una variable, con dos variantes. Uno, este valor C quiero que sea 0,5 kilos por centímetro cuadrado, porque esto es el valor típico de Cochabamba, 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Phi vamos a utilizar 20 en la fundación. ¿O saben qué? No, perdón, esto les va a cambiar mucho el diseño. No. Sí, déjenlo con 32, pero C vamos a utilizar 0,5 kilos por centímetro cuadrado, ¿ok? Y en el relleno, Phi 34, no, yo no estoy muy cómodo con Phi 34, yo le pondría Phi 30, ¿ya? Phi 30 es un suelo no muy resistente. Entonces, por si la pelan en el relleno, entonces no estamos preocupados, ¿ok? Entonces, nuevamente, en el ejemplo, la tarea que ustedes tienen es hacer lo mismo que vamos a ver ahora, bueno, este mismo ejemplo, pero con C igual a 0,5 kilos por centímetro cuadrado y con Phi 30 grados. ¿Ok? Obviamente vamos a utilizar sismo, obviamente vamos a utilizar sobrecarga vehicular. Bueno, vamos a ir rápidamente, porque tenemos apenas, creo que 15 o 20 minutos, a las 8:15, ¿no, Laura? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, entonces tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a hacer entonces el predimensionado. En el predimensionado, fíjense que Torres nos da unas grandes referencias, porque uno dice, ¿cómo voy a comenzar? ¿Qué dimensiones le voy a poner? Porque claro, si le pongo muy chiquito se va a volcar. Le pongo muy grande, antieconómico. Entonces, Torres nos dice, ¿saben qué, señores? Estas dimensiones son típicas. Fíjense, la parte de arriba del muro en voladizo es 25 centímetros, no menos de 25. En la parte de abajo, el ancho del vástago va a ser más o menos H sobre 10. ¿Qué es H? H es la altura del muro. Entonces, ustedes tienen un muro de 6 metros, que es el ejemplo, que es 6 metros, este ejemplo, ¿no? No dice. Perdón. Más adelante dice. Entonces, si ustedes tienen un muro de 6 metros, por ejemplo, este va a ser 0,60 este ancho. Y créanme que es casi exacto esto, ¿ya? El espesor de la punta y el talón, más o menos tiene que ser un poquito más que H sobre 10, el mismo espesor que el vástago. Es lógico porque el cortante y el momento en esta zona es casi la misma, tanto para el vástago como para la punta y el talón. Luego, el ancho de toda la fundación, dice más o menos tiene que estar entre 0,4 de la altura y 0,7 de la altura. ¿Cuánto tiene que ser el talón cuánto tiene que ser el talón y cuánto la punta? Bueno, pues la punta o la puntera tiene que ser entre B cuartos a B tercios. ¿Qué es B? B es el ancho que ustedes han definido aquí abajo para la fundación. Y el talón T va a ser la base, que es este de aquí, menos la puntera, que es este de acá, el sobrante, menos el ancho del vástago. Entonces, de aquí ya pueden sacar unas dimensiones predefinidas. Obviamente, si aquí le sale el ancho 60.2353, no hay que utilizar eso, pues hay que utilizar 60. Y uno dice, no, si es 60.23 tiene que ser 61. No, este ancho es tentativo, ¿ya? O sea, si ustedes en lugar de 61 ponen 60, ¿qué va a pasar? Van a tener un poquito más de fierro, nada más. Pero estas dimensiones son muy razonables. Entonces, de aquí se puede sacar un prediseño. ¿Ok? 6 metros, entonces estamos indicando cómo. Entonces, de ahí saca más o menos estas dimensiones. El muro es de 6 metros, el que tenemos que diseñar. Nos habían dicho que el DF, la profundidad de embebido de o sea, la profundidad de la fundación tiene que ser 1.20 metros. ¿Ok? Entonces, estas son las dimensiones. Altura del muro 6, el ancho de la base 360, la puntera tiene 1 metro, el talón tiene 2 metros, el ancho del vástago es 0,60 en la base, y arriba, fíjense, no ha utilizado 0,25, que eran mínimos, sino que ha utilizado 0,30, porque es un prediseño, ¿no ven?
son dimensiones aproximadas. Si esto es 6 metros y la altura es 0,60, entonces el relleno es 5,40. Ahora, va a analizar un primer caso y un segundo caso, que es aquí. El primer caso es el empuje de la tierra más la sobrecarga vehicular. Y otro caso va a ser el empuje de tierra más el sismo. Y uno dice un ratito, ¿y por qué no calculamos el empuje de tierra más la sobrecarga vehicular más el sismo? Porque es muy difícil que justo esté pasando un vehículo cuando viene un megasismo. La probabilidad de ocurrencia es muy pequeña. Obviamente, ustedes deciden. Torres ha decidido no hacer eso. Torres ha dicho, yo voy a asumir que cuando hay sismo no hay un vehículo. Listo. O sea, es una suposición. Si esto es una carretera, es muy raro, pues que justamente cuando hay un sismo venga realmente esté con la peor carga, ¿no es cierto? La peor carga vehicular con la peor carga de sismo es un poco difícil que aparezca al mismo tiempo, entonces, bueno, listo. Vas a analizar dos casos de carga. Entonces, en el primer caso de carga, tiene el empuje de la tierra más la sobrecarga vehicular. Entonces, en base a esta figura, ¿sí? Él agarra y dice, ¿dónde está? Un segundito. Ya. Habla de la figura 1, 2 y 3, que son las figuras que están al inicio del texto. Vamos a referenciar un poquito para entender nomás esto. No. Perdón. Menos. No. Ya. Perdón, dice figura 1, 2, 3. En la figura, este es el elemento 1, este es el elemento 2, es este triangulito. ¿Sí? Perdón, 1 es toda la base. 1 es este, 2 es el triangulito del vástago y 3 es el restante del vástago. Entonces, lo que está haciendo es calcular el área de cada uno de estos para tener su peso, ¿no? Entonces, sabemos cuánto pesa el elemento 1, sabemos que todo esto va a querer volcarse hacia la izquierda, ¿sí? Entonces va a querer girar respecto a este puntito negro que se llama O, entonces está calculando el momento de vuelco, ¿sí? Que ustedes ya lo saben calcular, pero es el momento resistente, que es el peso de la estructura, ¿no es cierto? Bueno, con esto encuentra el centro de gravedad de la resultante, ¿no es cierto? Y luego empieza a calcular la sobrecarga con el asto, y entonces dice que para 6 metros tenemos 60 centímetros o 2 pies de sobrerelleno, ¿no? Que es lo que habíamos visto en nuestra tablita. Si volvemos a nuestra presentación. Un segundito, por favor. Si ustedes se fijan, tenemos un muro de 6 metros y el ashton nos decía para 6,10 era 0,76. Entonces, más o menos extrapolando todo para 6 metros, en realidad nosotros tenemos más de 6 metros, ¿no? Tenemos, 6 metros tenemos. Entonces, para 6 metros salía 0,76. ¿Cuánto está utilizando Torres? Está utilizando 60 centímetros de sobrerelleno, de sobrecarga, ¿no? Y bueno, y con esto empieza a calcular la estabilidad del muro. Calcula el coeficiente de empuje activo y lo va a utilizar con Rankine. Y no utiliza el método de Coulomb, al final de cuentas, porque, bueno, está haciendo un relleno granular y además el relleno es horizontal, ¿no es cierto? No es inclinado. ¿Sí? Fíjense, el relleno es horizontal, entonces podemos utilizar la teoría de Rankine.
Entonces, con la teoría de Rankine encuentra el coeficiente de empuje activo. Con este empuje activo ve dónde se aplica, es a h tercios, ¿sí? Y con esto, bueno, empieza a calcular bueno, tenemos el empuje total del suelo, que va a ser este caso A por gamma por h al cuadrado, etcétera. Y tiene dos componentes, uno que es el empuje activo del suelo y otro es ese que es por la carga vehicular, que ya hemos visto cómo se calcula, que está aquí, ¿no? Entonces la sobrecarga, este es ES y este es EA, aquí está sumando los dos, tenemos el empuje total, y con el empuje total, cuando ya tenemos esta situación, nuevamente este rectángulo de aquí tiene una resultante y este triángulo de aquí tiene una resultante, son el resultante del rectángulo es el empuje de la carga vehicular, la sobrecarga, que es 1.4, que acaba de calcular ahí arribita, tiene sus brazos, también tiene las resultantes los pesos del muro, con sus brazos, 1.57, 2.60, también calcula el peso del relleno, que es 20.000 kilos por metro de muro saliendo o entrando de la proyección, de la pantalla, y también ha calculado su brazo. Entonces, con todas estas fuerzas y sus brazos, calculan cuánto es el momento actuante y resistente respecto a este punto, ¿sí? Y con eso saca un factor de seguridad. Bueno, calcula el momento que vuelca y el momento resistente, y el factor de seguridad al volcamiento nos da que da 3.9 mayor a 1.5. Siempre en muros, el factor de seguridad al vuelco tiene que ser más grande que 1.5, ¿no? Pero no solo calcula eso, sino también que calcula la fricción aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, la fricción del suelo tiene que ser más grande que estos dos empujes de 1.900 y 9.600, ¿no es cierto? Entonces, también calcula cuánto es el factor de seguridad contra el deslizamiento, que estamos aquí abajo. Bueno, perdón. Vamos a ver un ratito. Una vez que calcula el factor de seguridad al vuelco, entonces revisa el esfuerzo admisible, que sea, nuestro esfuerzo admisible era 4.5. Fíjense, lo que él está haciendo es el Q último de 4.5, lo está dividiendo entre 3 para que el admisible sea 1.5. En nuestro medio, más o menos es 1 kilo por centímetro cuadrado, entonces no estamos muy lejos, es bastante razonable para nuestro medio. Pero entonces lo que tiene que hacer es calcular cuánto, como tenemos un empuje, ese empuje va a generar más carga, más resultante en el suelo aquí, más presión en el suelo acá que acá. Pues, ¿cómo calculamos este valor aquí y este valor acá? Bueno, pues directamente utilizamos estas ecuacioncitas que están utilizando acá, que no es nada más que esta sumatoria de momentos y ver dónde está la resultante, ¿no? Entonces, encuentran la resultante está a 1.5 metros, que cae dentro del tercio central, y con esta resultante y el punto de aplicación calculan cuánto es la excentricidad de la carga y con esto calculan los esfuerzos. Ustedes me han dicho que ya saben calcular esto, solamente le estamos haciendo un seguimiento al texto para entender cómo está. Entonces, de aquí saca que es 1.41 y que aquí es 0.54, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el admisible? Era 1.50. Entonces, el máximo, que es 1.41, el máximo, que es 1.41, es menor que 1.50, entonces la capacidad portante da. Ahora, cuando tenemos zapatas aisladas que tienen también una carga, un momento y una carga horizontal, pues la distribución de esfuerzos también es de esta manera. También podemos utilizar esta misma ecuación para zapatas, ¿sí? Exactamente lo mismo. En las zapatas calculamos el momento actuante, el momento resistente, cuánto es la resultante del suelo, se saca el brazo, con este brazo se calculan las excentricidades en ambas direcciones de la zapata también, pues no solo en una, sino en ambas direcciones, y con estas mismas ecuaciones se calculan los esfuerzos máximos y mínimos, y ustedes entonces en una zapata también es exactamente lo mismo para determinar la distribución de esfuerzos también en una zapata que tiene carga horizontal. Entonces, si ustedes saben esto en muros, también ya lo saben de zapatas. Lo que pasa es que tal vez no se los han dicho. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y uno dice, bueno, ¿cuánto era la capacidad admisible? Era 1.5. ¿Con cuál voy a comparar? ¿Con con un intermedio? Pues, la verdad es que no hay una respuesta clara. Pero si ustedes se van con el máximo, siempre van a estar del lado de la seguridad. ¿Ok? Y en este caso es lo que hace él.
Torres agarra y dice 1,4 es menos que 1,5, entonces da. ¿Ok? Entonces, lo que ha hecho hasta ahora Torres hasta aquí, fíjense que ya dice caso 2. ¿Qué era el caso 1? El caso 1 era este muro con sobrecarga vehicular. ¿Qué es el caso 2? Es el muro, pero en lugar de carga vehicular va a tener sismo. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar si estas dimensiones ahora son adecuadas para el caso del sismo. ¿Ok? Ahora, fíjense que en este ejemplo, el sismo, la aceleración del sismo es 0,3, que es realmente la que tenemos nosotros también en Cochabamba. ¿Sí? Pues bueno, entonces empieza a hacer el mismo cálculo, ahora empieza a calcular, a ver, no miento, el coeficiente de empuje activo es 0,15, perdón. ¿Ya? Lo que pasa es que... No. Es que en Venezuela se tienen identificadas las zonas sísmicas y en la zona sísmica la aceleración base se llama 0,3 y esta aceleración base tiene que multiplicarse por 0,50 para encontrar el coeficiente de empuje activo que da 0,15. ¿Ok? Entonces, esto es en base a la categorización de zonas de Venezuela. Nosotros no tenemos esta categorización en Bolivia, simplemente sabemos que este valor de aquí puede ser 0,3 G en Cochabamba. ¿Ok? El coeficiente de empuje vertical, vamos a utilizar tratamiento similar, vamos a utilizar 0,10. Con estos dos ya hemos visto ahora un ejemplo hace un ratito, encontramos el valor de psi, que debe estar por aquí abajo. Perdón, aquí ya no le llama psi, le llama teta, que es el coeficiente de empuje vertical sobre 1 menos, perdón, el horizontal menos 1 sobre el vertical, sale 9,21. Nosotros le habíamos llamado psi esto en nuestra presentación de PowerPoint. ¿Ok? Es simplemente otra nomenclatura. Y utilizamos entonces la ecuación de Mononove-Okabe, aquí está su nombre, Mononove-Okabe, que no es nada más que el método de Coulomb, pero transformado, pero con el efecto del sismo a través de este valor que bueno, aquí le denominan teta y nosotros le hemos denominado psi en la otra ecuación. ¿Ok? Entonces reemplazamos valores que ya tenemos y vamos a tener un coeficiente de empuje activo con sismo de 0,369. ¿Ok? Bueno. Y con esto hacemos exactamente lo mismo que arriba, ¿no es cierto? Encontramos la resultante total, que va a ser el empuje normal, más el empuje del sismo, más, ¿qué es este? A ver, EAD es un medio, perdón, esta es la componente solo del sismo, EAD. EA es el empuje de Coulomb sin sismo, entonces entre estos dos es el empuje entre estos dos hacen el empuje de Coulomb con sismo, ¿ok? Bueno, entonces hacemos lo mismo y verificamos nuevamente que tenemos las resultantes que van a ser distintas, las dimensiones y los pesos estamos manteniendo los anteriores. Decimos factor de seguridad contra el deslizamiento no cumple, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué soluciones tiene? O ponemos un dentellón en el pie o aumentamos las dimensiones de la base para comenzar un nuevo procedimiento. ¿Sí? Aquí dice, se decidió colocar un dentellón en el pie. ¿Ok? Entonces, las nuevas dimensiones tendrían que ser con justamente este dentellón. Y lo que está haciendo aquí es calcular de qué tamaño tiene que ser este dentellón para poder tener un factor de seguridad más grande que 1,5, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera han calculado aquí que el dentellón tiene que ser de 60 centímetros de altura. ¿Ok? Entonces, las dimensiones ahora son estas nuevas dimensiones, ya no se utilizan las anteriores. ¿Por qué? Porque en una condición de carga que es con sismo no da. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez que tenemos, bueno, verificamos que la resultante queda en el tercio central, verifiquemos que el esfuerzo máximo, que es 1,78, es más grande que 1,5. En teoría no da, pero vamos a asumir que está bien para continuar con el ejemplo, ¿ya? Y directamente entonces nosotros tenemos que ir a diseñar ahora el hormigón. Para diseñar el hormigón, ¿qué tenemos? Hay que calcular los momentos. Vamos a ver para la puntera y para el talón. Para la puntera,
¿Qué tenemos? Tenemos esta distribución de esfuerzos en el suelo. Entonces, tenemos 1,41, esta es la distribución de cargas en el caso 1, cuando tenemos sobrecarga vehicular. En el caso 2, teníamos 1,78. ¿Cuál nos va a dar la P resultante? No sabemos. ¿Cuál sería la resultante que afecta hacia aquí arriba? ¿Cuál sería la resultante? La que empuja esta línea, la carga vertical, sería el área de este trapecio, ¿no es cierto? O en este otro caso, el área de este otro trapecio. Esa área es la resultante, y en este caso la resultante es 18.200 kilogramos, perdón, 12.800 kilogramos, y en este caso es 15.000. Entonces, el peor caso es este. Este nos va a producir el peor cortante y el peor momento. ¿Qué cortante va a haber aquí? Justamente 15.000. Ojo que esto es por metro de muro entrando en la pantalla de la computadora, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo hacemos a este otro lado. La resultante de este trapecio va a ser 15.200 y la resultante de este va a ser 9.000. ¿Cuál es peor? Este. Entonces, el talón tiene que ser diseñado para el caso 1 y la puntera tiene que ser diseñada para el caso 2. ¿Por qué? Porque son las peores condiciones, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es con este valor calculamos el cortante. El cortante es idéntico a como lo habíamos hecho en las zapatas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está haciendo en esta zona? Bueno, la verdad no hay mucho tiempo más para ver esto, pero lo que está haciendo está calculando los brazos y los momentos y los cortantes, que hemos hablado hace un momento. Entonces, habíamos dicho que la puntera es lo peor, es el peor caso para el caso 2 es lo peor para la puntera, ¿no es cierto? Y para el talón era el caso 1. Entonces, para la puntera en el caso 2, entonces tenemos cuánto sale la resultante en ambos casos. Tendríamos con esa resultante y su brazo el momento. Entonces, este sería el momento de diseño para el talón, perdón, para la puntera. Para el talón, en el caso 2, también vamos a encontrar su momento. Momento, cortante. ¿Sí? Entre los dos casos, ¿cuál es el cortante máximo? Y de igual forma, ¿cuál es el momento último? Y finalmente, aquí estamos diseñando ya para el momento. Entonces, el área de cero mínima, habíamos dicho es 0.202 para muros, ¿no? Esa era la cuantía. La cuantía es el área dividido entre el ancho y el alto. Entonces, BT es el ancho y el alto. De aquí vamos a sacar el área de cero mínima. Es 0.202 para varillas corrugadas grado 28, que son 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Está utilizando un acero de menos resistencia. Cuando es de menos FY es 0.02. Cuando es más FY es 0.2018. Es justamente lo que hemos visto en el ACI, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí está calculando, con el momento, va a calcular el área de acero necesaria para el muro. Entonces, el peor momento, habíamos dicho en esta parte, va a ser, bueno, era en el caso 1, que salía 16.000, y el peor momento en este caso para este fierro es 7.000, que es para el caso 1. Y con este momento sacamos esta área de acero para la punta, con este momento sacamos esta área de acero para aquí, que es lo que está calculando en esta parte de aquí arriba, ¿no? Con estos momentos, entonces calcula estas áreas de fierro. Por favor, si tienen alguna duda, como lo estamos viendo un poco rápido, me la hacen nomás por WhatsApp, por favor, ¿ya? Lo mismo hace entonces para ambos casos, y al final tenemos... voy a volver a esa tablita en un ratito. Y al final vamos a tener todos los fierros, ¿no? Ojo que aquí al frente uno no sabe de dónde viene este fierro. Este fierro de aquí al frente es el fierro mínimo, que ya hemos visto de dónde viene de la CI. Este fierro longitudinal también lo diseñamos en base al momento. Este ya lo hemos visto en base al momento. Este de aquí abajo en base al momento. El de arriba es mínimo. El de abajo también es el fierro mínimo. Y hace una cosa aquí en el vástago. Dice, el peor momento aquí abajo va a tener un fierro muy grande. Más arriba el momento es menor, entonces no necesitamos por qué mantener el mismo fierro, podemos disminuir.
Pero no vamos a poner un fierro, si aquí abajo es fierro de 25, no vamos a poner aquí fierro de 20. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, aquí abajo si es fierro de 25, por decir cada 20, pues uno de ellos, si es cada 25, uno de ellos llega hasta arriba, el otro de ellos llegará solamente hasta la mitad, el siguiente llega hasta arriba, el otro hasta la mitad y así sucesivamente. Cosa de que aquí arriba tenemos la mitad de fierro que aquí, pero no porque el diámetro es menos, sino que la separación es el doble, ¿ya? Entonces, para ver hasta dónde tenemos que meter este fierro, lo que hace Torres, que es una cosa muy lógica, es utilizar a distintas alturas. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 40. Esta es la altura del vástago. Calcula a 1 metro de altura, desde la parte superior del vástago hasta un metro, dice cuánto es el momento, 4000. Ok, a 2 metros tiene que ser más grande, es 2000. A 3 metros, ¿cuánto es? 6000. Vamos un ratito a la figura. Está calculando el momento de aquí a 1 metro. Luego de aquí a 2 metros. Luego de aquí, desde la parte de arriba, a 3 metros, hasta que el último está de aquí a 540, que es la altura total del vástago. ¿Okay? Entonces, a esas distintas alturas está calculando los momentos. Y con estas alturas de momentos y también las resultantes del empuje del relleno. Y los mayora con los factores de mayoración que necesitamos para diseño de hormigón y revisa que dé al cortante y calcula el área de cero requerido. Entonces, de aquí decimos, fíjense, aquí abajo tenemos 16. A 16 tenemos el área de cero necesario. Aquí arriba tenemos 8, o sea que podríamos reducir a la mitad del fierro a los 4 metros. O sea, de 4 a 5,40 podríamos tener un fierro y de 4 para arriba tener otro. Sin embargo, el área de cero mínima es 9, o sea que también estamos un poco condicionados con eso. ¿Ok? Bueno, yo sé que hemos llevado un poco rápido esto, pero este ejemplo está aquí. No es nada más que utilizar hormigón armado que han visto, suelos que han visto. Le hemos aumentado el efecto del sismo, que es muy importante. Hemos visto detalles del relleno, que también son importantes. Y bueno, entonces tendríamos una tarea que sería hacer este mismo ejemplo con dos variables miserables que lo único que les van a salir casi los mismos resultados. Lo único que va a pasar es que todos estos números no pueden ser los mismos. Entonces, lo que no quiero es que se copien alegremente, o sea, sino que calculen, ¿no? Entonces, ¿se entiende la tarea? ¿Podría, por favor, ingeniero, volver a repetir? Sí. O sea, aquí tienen este ejemplo completo, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la tarea sería hacer este mismo muro, pero la única diferencia es que este ángulo phi tiene que ser 30 y la otra variable era, este tenía que ser 0,50. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular si el muro es estable. Obviamente va a ser estable porque tiene un phi menor de 30, ¿no es cierto? Entonces, no van a cambiar las dimensiones. Y si tienen un C más grande de 0,50, pues no se va a deslizar el muro, entonces también va a salir lo mismo. Lo único que pasa es que con este phi 30, el empuje activo va a ser un tantito menos. Y hacer un tantito menos el empuje activo, entonces el fierro puede ser que se ahorre un poco en el fierro. ¿Ya? Entonces, básicamente es este mismo ejemplo, tal como está aquí, pero lo que necesito es que me haga esas dos variables, phi 30 y C 0,5 kilos por centímetro cuadrado. El resto es exactamente lo mismo. Y esa sería la tarea. Que, bueno, en realidad me la tendrían que entregar el siguiente sábado, por favor. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Está bien? Ya. Ya no vamos a tener examen, ya no hay tiempo de tomar examen. ¿Ya? Esta va a ser la última tarea. Y bueno, vamos a pasar clase el martes también. Por favor, que sea virtual la clase del martes. Hemos tenido mucho problema con la proyectora, con el curso, todo. Entonces, el martes haremos una clase virtual. Si quieren que aclaremos algo sobre este ejemplo, lo hacemos el martes. El martes lo que nos toca llevar son los muros
los muros anclados. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Que se utilizan generalmente en sótanos dobles o excavaciones profundas, ¿ya? Que son muros que son de esta clase. Son muros que se hacen al lado son estructuras de contención más avanzadas que se las construyen antes de realizar la excavación, al lado de estructuras, digamos, susceptibles a asentamiento o al lado de vías de tráfico que no pueden ser afectadas. Vale decir, estructuras de contención que se construyen cuando uno no puede excavar detrás del muro, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras son las que vamos a ver cómo se calculan, o sea, cómo se construyan y cómo se diseñan muy rápidamente, los principios de diseño. Entonces, y con esto vamos a terminar básicamente la clase. El martes y el día sábado sería entonces ya la visita a la maestranza, donde vamos a ver un poquito varias cosas que hemos hablado de muros y de fundaciones. ¿Ok? Inge, una preguntita. Sí. ¿Cree que nos pueda pasar tal vez las presentaciones, eso, para tenerlo como documento? A ver, les he pasado. En realidad esto de los sótanos dobles no les he pasado todavía. Les he pasado esto de torres, les he pasado, y la presentación de los muros también, o no la tienen. Sí, lo tenemos. Algunas diapositivas, yo decía. Perdón, ¿me pueden hacer referencia a cuál sería, digamos? ¿A esto de los muros se refieren? Sí, lo que avanzamos hoy día, tal vez, ingeniero, por favor. Lo que hemos avanzado hoy día en teoría les hubiera pasado, pero me lo voy a revisar, ¿ya? Supongo que alguien debió hasta hacer una grabación de la clase. ¿Me pueden pasar una imagen más o menos de lo que les estuviera faltando? Porque según yo les he enviado todo. Está bien, ingeniero, entonces yo creo que debe estar en el grupo. Vamos a... Ya, buscarlo. por favor, pásenme en el grupo lo que les estuviera. Yo también voy a revisar ahorita, ni bien terminemos la clase, lo reviso, pero si no, a ver, escríbame más o menos qué parte sería la que está faltando, que no me estoy dando mucha cuenta, por favor. ¿Ya? Está bien, Inge, lo vamos a revisar. De repente sí, no me he fijado, pero me voy a fijar. Ya, meta. Listo. Quedo a la espera entonces, por favor, para que se los envíe. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, que tengan una feliz Navidad. Espero que la pasen bien. Qué macana que les tengan que dar trabajo, pero es que hemos terminado muy tarde también el módulo, ¿no? Pero, bueno, más bien no lo estoy dando examen ni nada. Esta va a ser la última tarea. De lo que veamos el día martes no va a haber tarea nada. Entonces, esta es la última tarea. Y aquellos que no hayan podido entregar, entréguenme aunque sea tarde. Les voy a calificar, aunque sea sobre menos nota, pero peor es que estén aplazados, ¿no ven? Bueno, entonces, claro. Del proyecto, por favor, sáquenle una foto y súbanmelo les he pasado el link, ¿no ve? Para que lo puedan subir en Classroom. Donde suban el archivo, sáquenle una foto de lo que han hecho a mano y ahí para que ahí esté todo, ¿ya? Y esta tarea que les acabo de dar del muro de contención, que se entréguenmela el siguiente sábado en la visita que vamos a hacer. ¿Ya? No tenemos más que el martes para aclarar cualquier cosa, cualquier duda sobre esto de la tarea del libro de Torres, del muro de contención. Por favor, entonces, el martes primero aclaramos todas las dudas que sean necesarias y después continuamos con este último temita que son los muros anclados. ¿Ya? Está bien, Inge. Listo. Bueno, sí, adelante. No, bueno. Entonces, que tengan una feliz Navidad, realmente, que la pasen muy bien. Nos vemos el martes.